Bienvenidas y bienvenidos a esto que es Comunidad Daxi, donde compartimos las actividades que fortalecen la academia, la investigación y la formación integral de nuestra comunidad universitaria. En nuestro programa nos acompaña la doctora Ana Gavilla, quien va a estar con nosotros más adelante. Y a nombre de todos los que formamos parte de este proyecto, agradecemos a quienes nos sintonizan todos los lunes en punto de las 17 horas a través del canal 35.1 de televisión abierta y del canal 35 del sistema de cable local. También a través de los canales de TV UJAT de Facebook y de YouTube. Y por supuesto agradecemos la transmisión simultánea que se da por Radio UJAT en la estación 96.1 de su FM, gracias al equipo técnico de esta Dirección General de Comunicación Social de la UJAT. En esta emisión abordaremos un tema muy importante de profunda relevancia para el contexto actual de nuestra sociedad y de nuestra comunidad universitaria. El día de hoy tenemos un programa dedicado a el derecho a la verdad, un principio fundamental para la justicia, la memoria y la dignidad de las personas, especialmente en sociedades que han enfrentado violaciones a los derechos humanos. A partir de los criterios y precedentes establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, analizaremos cómo este derecho se ha consolidado como una herramienta esencial para garantizar el acceso a la justicia, la reparación integral y la no repetición de los hechos. Para ello, contaremos con la valiosa participación de profesores investigadores, estudiantes de la Daxi y del bufet jurídico de nuestra división, quien desde una perspectiva académica y crítica compartirán sus reflexiones, experiencias y aportaciones académicas sobre este tema. Les invitamos a que nos acompañen en este espacio de análisis, diálogo y construcción del conocimiento. No se despeguen de su pantalla porque ya comienza Comunidad Daxi. ¿Te has preguntado cómo se construye el conocimiento que transforma nuestra sociedad? Prepárate para adentrarte en el corazón del saber, porque ahora abrimos las puertas a la sección donde la curiosidad no tiene límites, donde la investigación y la academia es la clave para conocer los misterios del mundo que nos rodea. En Investigación y Academia queremos destacar los logros de nuestros estudiantes, la dedicación de nuestros profesores, la vanguardia de nuestras investigaciones y el impacto de nuestros egresados en la sociedad. En el marco del Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y la dignidad de víctimas, conmemoramos, como cada 24 de marzo, una imprescindible reflexión sobre los alcances y sus implicaciones. Para ese análisis nos acompañarán más adelante el doctor Carlos Jesús Puerto de Dios y la estudiante Celia, estudiante de la licenciatura en Derecho, pero en esta mesa la estudiante Celia Guadalupe Loera Maldonado de la licenciatura en Derecho, quien aportará una visión centrada. Sin embargo, en esta mesa y en este momento nos acompaña el maestro Alfonso Calcaño Sánchez, quien es profesor e investigador de nuestra división académica y que va a compartir con nosotros una sólida formación en el derecho internacional. Maestro Calcaño, es un placer para mí compartir una mesa con esta temática con usted. Muchas gracias, maestra, Bienvenido. por la invitación a la universidad y a nuestra división académica para platicar de, como bien decía en la introducción, maestro, un tema muy relevante para nuestra sociedad, lamentablemente relevante para nuestra sociedad, diría yo, hablar de estos temas, un poco doloroso también, pero claro, bueno, hay que abordarlo, es una parte importante de nuestra realidad y lo que tenemos que afrontar desde la academia también. Claro. Y bueno, pues precisamente abrimos este espacio aquí en Comunidad Daxi para hablar pues de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, para darle validez y dar a conocer un poco de lo que hace, maestro, si usted nos puede ilustrar, qué es lo que hace esta Corte
para informarle a nuestro público y a nuestra sociedad universitaria que nos ve y nos escucha, por supuesto, a través de los canales ya mencionados. Y también, maestro, aterrizar, ¿qué es el derecho a la verdad y por qué se da? Bueno, si me permite, voy a comenzar con la segunda pregunta, que es justamente el tema de hoy, y me gustaría comenzar por dar un poco de contexto. El derecho a la verdad es un derecho, vamos a decirlo, un derecho relativamente nuevo. Ya. Es un derecho que se consolida, históricamente hablando, en este siglo XXI. Digo, yo sé que si decimos en otros temas, por ejemplo, decimos, traigo un celular nuevo, pues pensamos que es un celular de este año, ¿no? Ajá. Pero en temas de derechos, decir un derecho nuevo implica varios años, ¿no? Wow. Entonces, si lo ponemos en contexto, tenemos, como les suelen enseñar a nuestros niños y niñas en las escuelas, como hemos estudiado nosotros, utilizamos a menudo, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es correcto. Que es un documento que tiene pues, un catálogo bastante amplio de derechos humanos, pero llama la atención que ahí no vamos a encontrar, por ejemplo, el derecho a la verdad. Lo que pasa es que es un documento de 1948. En aquel entonces, la comunidad internacional plasmó los que consideraba los derechos más importantes o los más urgentes en aquel momento. Sin embargo, pues las necesidades humanas van cambiando. Claro. Y con ello, pues nuestros derechos también van incrementándose. En este sentido, encontramos que hacia, digamos, finales del siglo XX comienza a aparecer la necesidad, se identifica y se desarrolla la necesidad de no solamente reparar violaciones a derechos humanos, en lo económico, en lo médico, sino también en algunos casos, y como bien acertadamente decía usted, en el caso de violaciones graves a derechos humanos, resultaba también muy importante conocer qué es lo que había sucedido. Entonces, ¿qué es el derecho a la verdad? Bueno, el derecho a la verdad consiste, o como se desarrolla, en que la persona, no solamente la víctima, sino también las personas familiares, las personas que cercanas a la víctima, pues en muchas ocasiones no saben qué fue lo que realmente sucedió. Claro. Por ejemplo, en el contexto, y probablemente surja más adelante también con más detalle, el delito de desaparición forzada particularmente implica que una persona desaparece, una persona que ha desaparecido y no se conoce su paradero. Para la familia, hay incluso estudios ahí psicológicos que demuestran lo sumamente doloroso que es no saber qué ocurrió con una persona, claro, con un ser querido. Sí. Por ejemplo, cuando una persona, por ejemplo, muere en un accidente, inclusive un homicidio, pero se tiene la posibilidad de verlo y velarlo, se puede cortar con ese proceso, saber sí, claro, cuál fue el desenlace. Ese ciclo de aceptación. Exacto, de como parte del duelo. Con lo que sucedió con tu ser querido, ¿no? Pero ahora imaginemos qué sucede cuando una persona no puede cerrar ese ciclo, claro, porque simplemente no supo qué sucedió. Claro, como cuando se te desaparece tu gato, por ejemplo. También, no sabes si sí, va a volver, a dónde fue, te haces muchas preguntas, ¿no? Entonces, imagínese en el caso de los seres humanos. No, y el ser humano se aferra, porque diría yo no tanto quizás con la mente, sino más con el corazón. Claro. Las personas nos aferramos, aunque la posibilidad sea mínima, nos aferramos a la posibilidad de que la persona pudiera seguir con vida. Claro. Pero ese ciclo no es posible cerrar cuando no tenemos acceso a la verdad completa de lo que sucedió con nuestro ser querido. Claro. Y la Corte Interamericana, como bien mencionaba, desarrolló este derecho a partir de otros derechos humanos, reconociendo que el poder saber cuál ha sido el paradero o el desenlace de un ser querido, pues también constituye en sí mismo un derecho. Wow. Porque si no logramos tener acceso a la verdad, claro, el ser querido también está sufriendo. Por eso, como acertadamente dicen los tribunales de derechos humanos, los familiares de la víctima también son víctimas a menudo de violaciones a derechos humanos. Uno de esos derechos humanos es precisamente el derecho a la verdad, el derecho a saber qué pasó detrás de una violación grave a derechos humanos como en relación con este derecho sucede. Claro, y aquí, por ejemplo, dice que podríamos definirla también
como una condición necesaria para la justicia, la memoria y la reparación del daño. Es correcto. De hecho, Latinoamérica tiene, como sabemos, tiene una historia en el siglo XX, donde hubo muchísimas dictaduras, muchos regímenes bastante violentos contra sus propios pueblos. Y justamente en este contexto latinoamericano es que se desarrolló este llamado derecho a la verdad. Hay que decir, como bien apunta, que se han establecido varios mecanismos para buscar allegarse a las verdades históricas. Uno de estos precisamente en otros países han sido las llamadas comisiones de la verdad. También hemos tenido en México algunas comisiones de la verdad que lo que buscan es la sociedad civil que se organiza con el apoyo del gobierno, también ya con los gobiernos que siguieron a los regímenes, para trabajar de manera conjunta y allegarse de tanta información como sea posible. Y muchas personas han llegado a descubrir qué ha pasado con sus familiares justamente a través de estos reportes que hacen estas comisiones de la verdad. Así es, incluso personas que han buscado a sus propios hijos y los han encontrado, desafortunadamente en fosas, pero los han encontrado por sus propios medios. Maestro, permítanos hacer un corte promocional, pero ¿qué le parece si al regresar hablamos de la obligación jurídica tras este derecho de la verdad? Un tema pues muy importante para nuestra sociedad actual y lo tratamos aquí con mucho respeto y con mucha academia de investigación en Comunidad Daxi. Gracias por continuar con nosotros y estamos abordando pues en el marco del Día Internacional del Derecho a la Verdad, como es un 24 de marzo, hablamos pues de esta reflexión sobre los alcances y la implicación de este derecho a la verdad. Y para continuar hablando de este tema se encuentra con nosotros el maestro Alfonso Calcaño Sánchez, profesor investigador de nuestra división académica. Maestro, gracias por continuar con nosotros. Gracias. Saludamos a quienes nos ven y nos escuchan en radio y TV UJAT y por supuesto en las redes sociales de la UJAT. Síganos todos los lunes en punto de las 5 de la tarde. Pero maestro, estábamos hablando precisamente de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quisiéramos saber cuál es la diferencia entre una Corte de Derechos Humanos, en este caso internacional, y una Comisión de Derechos Humanos. ¿Cuál es su diferencia y por qué debemos de tomarla en cuenta para ejercer este derecho a la verdad? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, para quienes nos escuchan desde el otro lado de la pantalla, existen para la protección de los derechos humanos, existen diferentes mecanismos a nuestra disposición. Podemos hablar incluso desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la CNDH, por ejemplo, claro, que escuchamos mucho en los medios de comunicación, son estas llamadas comisiones. Yeah. Una comisión, en su naturaleza, su función es atender las quejas de nosotros los gobernados, de todas las personas, y que consideramos que el Estado ha violado algún derecho humano nuestro. Esta comisión o estas comisiones emiten recomendaciones. A veces es un poquito criticado el tema de la recomendación porque dice, bueno, si es recomendación, si quiero la hago y no la cumplo o no la cumplo, ¿no? Lo cierto es que no es tanto así. La verdad es que existen mecanismos, por ejemplo, hasta para denunciar cuando una autoridad definitivamente no ha cumplido una recomendación, pero lo que hacen realmente es un estudio bastante a fondo de qué es lo que sucede en un caso concreto. Y sí, pueden ayudar a aliviar algunas situaciones que pueden padecer las personas. Además de eso, tenemos, por ejemplo, algo que probablemente las personas que nos escuchan han escuchado en alguna ocasión, inclusive lo pueden haber hecho uso en alguna ocasión, que es el llamado amparo, el juicio de amparo. ¿Ya? El juicio de amparo es como tal un juicio que, a diferencia de las comisiones, en donde uno puede llegar prácticamente solo y relatar los hechos, ¿Ya? En un juicio de amparo pues es una demanda y requiere la experiencia de algún profesional del derecho, de alguna abogada o algún abogado. Y esto se resuelve ante un juzgado del Poder Judicial de la Federación particularmente. Bueno, dicho eso, esos son
y hay otros, pero estos son mecanismos que tenemos a nuestra disposición dentro del sistema jurídico mexicano. Pero los países, a mediados del siglo pasado, reconocieron la necesidad de que no era suficiente que contáramos solamente con mecanismos para proteger los derechos humanos dentro de los países, sino que era conveniente crear mecanismos que se fueran más neutrales, más imparciales y que estuvieran en un plano en el que los gobiernos no tuvieran tanto control. Por eso se crearon los mecanismos internacionales. Uno de ellos, particularmente relevante para la región latinoamericana, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esta Corte, al y como otro tribunal, como otra Corte, pues lo que hace es, lleva un juicio internacional, en donde por un lado están las víctimas, que puede ser cualquier persona de los países que han reconocido a la Corte. Dentro de esos se encuentra México. Y aquí quiero decir que no tiene que ser mexicana la víctima. Claro. Basta con que lo haya hecho México contra una persona. Eso quiere decir que es un migrante en México que ha sido víctima de derechos humanos, también pudiera hipotéticamente llegar a la Corte Interamericana. Y hablamos de víctimas no solo de secuestro, sino también de robo, por ejemplo, maestro. ¿A qué nos referimos cuando decimos una víctima? Muchas gracias por la pregunta, porque ciertamente hay que hacer una precisión respecto a la palabra víctima. En este caso, la palabra víctima a lo que se refiere es a víctimas de violaciones a derechos humanos. Ciertamente un robo me afecta a mis derechos humanos, porque, por ejemplo, yo puedo tener mi carro que con mucho esfuerzo he comprado y si me lo roban, pues afecta mi patrimonio, mi propiedad privada, y ese es un derecho humano. No, si alguien, por ejemplo, me lesiona, me golpea, también indirectamente o directamente está violando mis derechos humanos, pero a su vez también implicaría ser víctima de un delito. Aquí lo que queremos precisar es que el derecho humano y a veces los delitos son al mismo tiempo la misma situación, pero no todas las violaciones a los derechos humanos tienen que ser un delito. Por poner un ejemplo, si en mi colonia no hay acceso al agua, por poner un ejemplo, o en mi comunidad no hay acceso al agua, no podríamos quizás etiquetarlo como un delito, pero sí como una violación a un derecho humano al agua, por poner un ejemplo. Si no tengo garantizado el derecho a la educación, porque en una escuela los niños no los dejan entrar si no hacen los papás alguna aportación o algún pago, estoy hablando de escuelas públicas, pues quizás no necesariamente sea un delito, pudiera ser una responsabilidad administrativa del director o directora de la escuela, pero lo que sí definitivamente va a ser es una violación al derecho humano, a la educación de esos niños y niñas. Entonces, al hablar de víctimas, en este caso, es víctimas de derechos, de violaciones a derechos humanos, que pueden ser amplísimas, ¿no? Amplísimas. ¿Dónde puedo ver yo como persona ciudadana mis derechos humanos, maestro? Bueno, hoy en día, diría yo, la respuesta rápida a cualquier persona están en línea. En línea hay muchísima información. Basta con que nosotros pongamos en internet, en el celular, cuáles son mis derechos humanos y los vamos a encontrar. Pero si queremos una respuesta así más formal, más sustentada, pues los vamos a encontrar en muchísimos documentos. Vamos a encontrar, para empezar, la Constitución Política tiene un catálogo de los derechos humanos en los primeros artículos, aunque ahí a veces se requiere un poquito de experiencia legal y hasta para los abogados incluso puede requerir tiempo interpretar realmente el contenido, pero también tenemos algo que se llaman tratados internacionales de derechos humanos, que básicamente son documentos internacionales que hablan exactamente de cuáles son nuestros derechos. Pero diría yo que más allá de la investigación que uno puede hacer por su propia cuenta, la realidad es que las instituciones públicas están obligadas a garantizarlos. Es decir, la universidad pública y este programa es justamente muestra de ello, que tenemos la obligación de difundir, de promover y hacer llegar a las personas esta información para que conozcan sus derechos humanos. Diría yo también que la educación misma, porque así lo establece el artículo 3 de la Constitución, tiene que estar orientado a los derechos humanos. Así que los niños y niñas y jóvenes desde el salón de clases deben tener acceso a esta información también. Qué padre. Y bueno, qué bueno que se nos da este espacio para difundir precisamente estos temas que parecieran que no nos influyen, que no nos competen, que no nos deben de interesar, pero mire lo relevante que ha sido
tocar este derecho a la verdad y que con su conocimiento y experiencia y profesión, sobre todo académica, pues nos permite entrar más a detalle de eso que debemos de saber todas y todas en nuestro país, en nuestro estado y por supuesto en nuestra institución, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que se encarga de difundir pues todos estos temas que en nuestro caso de la licenciatura en Derecho, que es una de las licenciaturas que se imparten en nuestra división. Y maestro, ya teniendo el contexto de esta corte, de estos derechos, de estos artículos, de estas leyes, ¿el Estado tiene la obligación de garantizarnos un derecho a la verdad? Bueno, esta es una pregunta bastante interesante porque en los documentos el derecho a la verdad, por ser justamente un derecho humano relativamente nuevo, no se encuentra así expresamente mencionado. Claro. Por ejemplo, decíamos en la Declaración Universal, Sí, no lo sí. encontramos. Sí, así en la tal misma cual. Convención Americana de Derechos Humanos, que es el Sí. documento que rige a la Corte Interamericana, que decíamos en su momento, tampoco está así tan expresamente, pero ha sido interpretado, ha sido desarrollado como una parte de otros derechos inicialmente hasta convertirse en un derecho en sí mismo. Claro. Y hoy en día podemos decir, así con certeza, que los estados tienen definitivamente la obligación de garantizar el derecho humano a la verdad a las víctimas, ya sea directamente la víctima que lo padeció la acción o a los familiares de las víctimas que también pues padecieron junto con la víctima esa situación, ¿no? esa violación al derecho humano. ¿Cuál pudiera ser el fundamento legal para aquellos y aquellas abogados, abogadas o colegas que nos están escuchando allá afuera? Ajá. Bueno, pues también pudiéramos sustentarlo, por ejemplo, en las llamadas garantías judiciales. ¿Por qué razón? O el Así acceso es. a la justicia. Claro. Porque realmente hablar de justicia no solamente en todos los casos es el castigo. Ajá. Esa interpretación de castigar ya ha sido bastante superada. En realidad, que a una persona se le castigue por lo que cometió, realmente no me va a reparar enteramente a mí como víctima. Hay muchas formas de reparar lo que se me afectó a mí, a la persona. Y una de estas formas de reparación es justamente tener acceso a la verdad. Claro. Es decir, saber qué pasó, por qué se realizó. Y como decíamos en el caso de algunos delitos, hasta saber cuál ha sido el paradero de la persona, del ser querido. Claro. Así que sí, es una obligación del Estado garantizar Gracias. el derecho a la verdad. Claro, también, por ejemplo, estos derechos de acceso a la información, como usted bien lo decía, que pues permiten a la sociedad ocurrirlo. Y también hablaban aquí de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ¿no? De estos, por ejemplo, mecanismos gubernamentales que ya incluso tienen un portal web y que es cuestión de entrar y solicitar información y, bueno, que toda institución está obligada a rendir cuentas del informe que te solicita, ¿no? El gobierno, y pues también a través de ello pues podemos obtener información. Yo creo que también es cuestión de pedirla, ¿no, maestro? La información. Está muy interesante el tema, la verdad. Muchas gracias por estar con nosotros, maestro. Nosotros vamos a ir a un corte promocional, pero ya regresamos aquí en Comunidad Daxi para seguir hablando del derecho a la verdad. Gracias por continuar con nosotros aquí en este espacio universitario de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, Comunidad Daxi, en este espacio que se encarga de difundir las actividades académicas, de investigación y culturales de nuestra división. En este tercer bloque del programa se nos une a la mesa la doctora Ana Karen Alamilla Gavilla. Ella es profesora e investigadora de nuestra división. Doctora, gracias por estar con nosotros. Bienvenida al programa. Gracias, maestro Alfonso. Buenas tardes. Violeta, gracias. Gracias por la Precisamente, doctora, hablábamos del derecho a la verdad y también, bueno, platicábamos entre bambalinas que este derecho a la verdad también puede implicar
esta parte de los datos personales, doctora, esta falsificación de datos que se dan a través de las redes sociales y que tal vez quien es la seguridad pública, que ya tiene estos sistemas, tiene el C4, tiene muchos mecanismos que pueden ofrecer información, pero que vas tú, buscas el perfil y te das cuenta que es falso, ¿no, doctora? O incluso gente que puede también robarnos la identidad y usurpar nuestra identidad para cometer un delito, ¿no? Y podremos ser víctimas de eso. Entonces, ¿cómo el derecho a la verdad nos puede proteger con ese tipo de situaciones, doctora? Claro, gracias, Viole, por la pregunta. Estaba yo escuchando la conversación que tenía y de hecho es muy importante saber diferenciar lo que es el acceso a la verdad, el derecho que tienen todos los mexicanos de acceso a la transparencia y de la información pública, y el otro derecho que nosotros, y esto lo platicamos mucho en el salón de clases, me imagino que el maestro Alfonso de repente le ha tocado con alguno de sus estudiantes, es el cuidado de sus datos personales. ¿Qué pasa ahorita? Que todo es redes sociales, el TikTok, Instagram, Facebook, X y el demás. Sí, claro. Los chicos, y en algunos casos, no me incluyo, los adultos, no leemos lo que son los avisos de privacidad. Claro. No leemos toda la documentación que en automático aceptamos y firmamos los términos. Y ahí viene cómo cada plataforma puede hacer uso de nuestros datos personales. Entonces, ¿cómo se concatena con este tema que tenemos hoy a la mesa? Es que es muy importante, si bien saber que tenemos derecho a la verdad y el derecho de hacer de nuestra información como nosotros querramos, porque efectivamente podemos publicar temas libres, de manera libre. Sí, ¿no? Porque, bueno, perdón que le interrumpa. Sí, adelante. Que platicábamos el otro día igual que ya por ser una página de Facebook, no es que puedas restringir tus datos. Si bien los puedes restringir en algunos parámetros, pues con el hecho de que tú subas tu información y crees un perfil, pues ya estás haciendo pública tu información. Entonces, yo siento que partiendo desde ese principio, doctora, ya hay que ver que ya tu información ya no es tuya, es de la red, es pública, es ¿no? pública. Y de entrada es de las plataformas. Exacto. Entonces, igual no me quiero desviar tanto, Sí, claro, ese tema lo podemos abordar porque es muy bonito, doctora, y es para concientizar, y no solo a los chicos de derecho, también a los estudiantes de historia, sociología y al público en general, la importancia de nosotros conocer todo lo que implica tener una red social y estar publicando nuestra información, y que entre ellas son nuestros datos personales, que no es solo nombre, dirección, correo, fotografías. Son fotografías, nuestras huellas digitales, etcétera, y demás. Entonces sí es muy importante saber diferenciar. Es correcto, es nuestro derecho humano, porque también se compagina con el derecho a la libertad de expresión. Yo, Ana Karen, si bien tengo dos facetas, soy maestra, soy madre de familia, pero también puedo publicar y hacer énfasis en temas de mi interés en mi vida privada. Ok, sí es mi vida privada, pero también toda la información que yo colgo en las redes es de las plataformas, y también puede ser uso de quienes son mis seguidores. Entonces es muy importante saber esa diferencia y tratar siempre de manejar todo con mucho cuidado, y muy importante leer. Leer siempre que entramos a alguna plataforma, queremos bajar algún juego, ya ven que hay luego esas páginas en donde te dicen ¿y de qué princesa eres de tal? O qué actor de Hollywood te parece. Y lo ve uno tan sencillo, tan trivial y tan inofensivo, y en realidad no lo es. Entonces aquí también va ese mensaje de parte de Comunidad Daxi para el público general. En general, saber reconocer en qué plataforma sí y qué tipo de información publicar. Sí es nuestro derecho humano, tenemos derecho a publicar lo que querramos, platicar sobre los temas que querramos, pero también es parte de nuestra formación, y es lo que tratamos de inculcar en los chicos en la universidad, es el cuidado de sus datos personales. Wow. Entonces, ahí está la invitación, igual maestra, en algún momento platicar más a fondo de tema, que es muy interesante. Sí, y yo creo que también este derecho a la verdad entra dentro de la ética, estimados profesores.
esta ética y este principio de ser auténtico, ¿no? Porque también yo siento que el derecho a la verdad, ya si lo aterrizamos también como un principio filosófico, es esa transparencia que tenemos también como seres humanos, de no ser algo aquí y otro allá, en casa, por ejemplo, en la escuela soy uno, en el trabajo y otro, porque también es un principio de ética, o sea, el derecho a la verdad. También me gustaría que en mis relaciones personales e interpersonales, pues fueran, que seamos claros, seamos dignos de esa verdad que tenemos como seres humanos, ¿no? Esa también es esencia. Yo creo que es un derecho a la verdad. Es correcto. De que pasa muchas veces, y ustedes me dicen que son los abogados, tal vez en una relación, soy tu novia, soy tu novio, y de repente me entero que me estás engañando, esa confianza. Siento que debí tener derecho a la verdad de ti, ¿sí? Porque me engañaste, yo confié en ti y yo soy víctima de tu engaño. Y esa podremos decirlo aquí comentado, pero en esas relaciones puede que seamos novios, pero puede que ya vivamos juntos y puede de que ya me manipulaste y puede ser de que pues ya te robaste mis cosas, puede ser de que ya usurpaste mis cosas, mi identidad, no sé, me robó la tarjeta, yo qué sé, ¿no? Entonces, maestro, ¿cómo nos cuidamos de este derecho a la verdad? ¿Cómo podemos, como personas íntegras, cómo podemos serlo ahí? No, Ayúdeme. Pues realmente estaba escuchando el comentario y ciertamente el derecho a la verdad tiene que ver con la dignidad humana. O sea, ciertamente definir la dignidad humana es un tema muy complejo y nos abordaría un tema entero y muy filosófico, pero ya se ha dicho muchas veces que, por ejemplo, el ocultamiento de información, el no tener acceso a bases de datos, a información respecto a nosotros o personas del paradero de nuestras personas, pues definitivamente impone un sufrimiento, una lesión, tanto en lo emocional y en la salud misma de la persona. Claro. Así que sí, tiene un profundo sentido de Fíjese que eso sí es verdad, sí, sí te afecta psicológicamente y emocionalmente, o sea, víctima de la víctima que seas, uno como persona sí sufre ese daño y lo tocábamos al principio de la mesa, ¿cómo reparas ese daño físico, emocional, psicológico, no? Es muy complejo, es muy complejo. La Corte Interamericana que mencionamos hace un momento establece un gran número de medidas de reparación, de no repetición, le dice la Corte, que son medidas que van orientadas no solamente a tratar en la medida de lo posible resarcir la afectación producida en la persona, en las víctimas, sino también muy importante, creo que también es aquí mencionar, que también algunas medidas están orientadas a prevenir que situaciones similares vuelvan a ocurrir. ¿No? En el caso mexicano, por ejemplo, tenemos estos dolorosos acontecimientos, por ejemplo, del campo algodonero, es el nombre del caso, las muertas de Juárez. Bueno, las familias de las víctimas pues merecen tener información al respecto de lo que pasó. Estamos hablando de un caso que tiene ya décadas, y no todos los casos han sido resueltos. Claro. De hecho, me atrevería a decir que muchos de los casos, si no es que la mayoría, siguen pendientes de esclarecimiento. Sí. Podemos imaginar el profundo dolor que puede provocar una situación de este tipo. Así que las medidas que se han ordenado han sido justamente, como dice la frase del movimiento feminista, ni una más, ¿no? Ni una más. Y pues bueno, se han adoptado muchísimas medidas en temas legislativos, pero uno de ellos es particularmente investigar y sancionar. O sea, una parte central del derecho a la verdad radica en que todas estas violaciones, o como también decíamos en algunos casos, delitos, también puedan ser no solamente investigados, sino que lleguen efectivamente a una sanción, a un castigo, en aras de que no vuelvan a ocurrir, ¿no? Todos estos elementos hacen del derecho a la verdad definitivamente un derecho bastante complejo porque toca muchísimas aristas. Como bien decíamos hace un momento, está el acceso a la información, definitivamente tener acceso a los archivos públicos donde pudiéramos encontrar pistas sobre lo que sucedió, y el tema filosófico, el tema de la dignidad humana, que definitivamente dignidad humana que está definitivamente vinculado a saber la verdad sobre hechos, sobre todo aquellos hechos particularmente graves para nuestra sociedad.
Claro, claro que sí. Doctora, ¿algo más que quiera Sí, y agregar? también yo quisiera ahí nada más Ajá. aquí abonar al maestro Calcaño la importancia de seguir teniendo fe y creer en nuestras autoridades, porque si bien hay otro con el tema de que si es vinculante, no es vinculante, pero al final hay que denunciar y al final dar esa prioridad a que si yo voy y denuncio, por eso están las autoridades y el Estado encargado de hacer que mi derecho humano, sea cual sea, él vele por los derechos humanos. Claro que Esto es sí. parte de lo del derecho a la verdad y esto que estamos celebrando, que es el Día Internacional del Derecho a la Verdad. Claro que sí. Muchas gracias, doctora, por su comentario. Nosotros vamos a ir a un corte promocional, pero no se despeguen de su pantalla porque vamos a dar en este último bloque la conclusión de este tema, el derecho a la verdad, un tema muy interesante que se ha estado dando en esta mesa y lo hacemos con mucho respeto y mucho cariño para todas y todos los que nos ven y nos escuchan. Ya regresamos, esto es Comunidad Taxi. Y estamos de regreso en Comunidad Daxi, hoy platicando sobre el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con las violencias graves de los derechos humanos y la dignidad de las víctimas. Se unen con nosotros a esta mesa tan especial que tenemos esta tarde, es el doctor Carlos Jesús Puerto de Dios, profesor investigador de la división, y a la estudiante Celia Guadalupe Loera Maldonado. Buenas tardes, bienvenidos, les agradecemos que nos acompañen. Y pues doctor, adelante con los ejemplos de los casos contenciosos de la Corte Interamericana, por favor. Sí, por supuesto. Mire, aquí hay una relevancia trascendental en cuanto al derecho a la verdad y las sentencias de la Corte Interamericana que ha emitido en contra de México por la responsabilidad internacional. Actualmente tenemos 17 casos en los cuales México ha sido sancionado por violaciones graves a derechos humanos, de los cuales uno fue condenado como por razón de temporis, o sea, por razón de tiempo, no pudo ser sancionada el Estado en cuestión de la violación. Sin embargo, la violación insistió. Y el otro caso que tenemos como sentencia cumplida es el caso de Castañeda-Gutman. En el caso de Castañeda-Gutman, que es donde derivan a grandes rasgos las candidaturas independientes en las elecciones en México, igual se consideró y se dieron otros presupuestos pero de todas maneras tenemos otras 15 sentencias en las cuales existen violaciones graves, desapariciones forzadas, violaciones, tortura sexual, entre otras tantas, ¿no? Pero ¿qué es lo relevante en sí de estas sentencias de la Corte Interamericana que ha emitido en contra de México? Básicamente, el derecho a la verdad y como ente reparador de esa violación. Acordémonos que todas las autoridades de México están obligadas a reparar las violaciones a derechos humanos, en términos del artículo 1 constitucional. Esta reparación, a fin de cuentas, no es solamente la orden de realizar actos concretos para reparar o resarcir esas violaciones, sino en sí la propia sentencia se considera una medida de reparación en razón del derecho a la verdad. ¿Por qué? Porque es a razón de esta sentencia que las personas conocen el por qué el Estado violó derechos humanos y, en dado caso, de qué forma se deben de resarcir. Estas sentencias, para que cumplan este efecto en cuanto al derecho a la verdad, deben de ser publicadas de dos formas. Primero, en el Diario Oficial de la Federación, por una cuestión de publicidad, y en uno o más diarios de circulación nacional. Y se publican fragmentos de la sentencia, en donde se determinan estas acciones del por qué el Estado violó y cómo debe reparar estas violaciones graves a derechos humanos. Estas circunstancias, repito, son trascendentales para el derecho a la verdad porque se enmarcan en parámetros esenciales de obligaciones internacionales. Recordemos que el derecho a la verdad es un derecho humano como tal, porque es la concatenación de al menos 3 tipos de derechos fundamentales, igual humanos, que es el derecho al acceso a la justicia, el derecho a la reparación y el derecho al conocimiento de los hechos como tal hacia las víctimas. Estos 3 derechos van a determinar
acciones concretas por las cuales la verdad debe salir a flote. Las personas deben de conocer estas circunstancias. También recordemos que el derecho a la verdad tiene un doble aspecto, individual y colectivo. El aspecto individual es en sí o por sí mismo a las víctimas, y entendiendo a las víctimas de su doble aspecto, las directas y las indirectas, como ya se mencionó un poco antes de mi intervención. Pero también tenemos la otra parte del colectivo. ¿Por qué el colectivo? Porque el colectivo es la sociedad. La sociedad tiene que conocer el por qué estas violaciones graves a derechos humanos son fundamentales para el derecho de acceso a la justicia y para determinar cómo el Estado debe resarcir estas acciones y evitar, sobre todo, las garantías de no repetición. Es decir, que no se repitan estas violaciones a derechos humanos, que es la esencia en sí del derecho a la verdad. El evitar, conocer y resarcir, en dado caso, estas violaciones a derechos humanos. Gracias, doctor. Estudiante Celia, nos ibas a platicar de los precedentes. Adelante. Sí, muy buenas tardes, muchas Adelante. gracias por la apertura. Y bueno, para empezar y a manera de conclusión, también es importante decir que este tema lo debemos de ver desde un ámbito jurídico. Sí es muy interesante y sí es importante mencionarlo, pero también es una cuestión donde debemos de exigir este derecho a la verdad. Y es importante porque el Estado tiene la obligación de que este se cumpla, pero no solamente con no invocarlo, sino que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha mencionado que el Estado no puede mencionar ciertas figuras como el secreto de Estado simplemente por el hecho de no querer otorgar la verdad. ¿Esto de qué manera? Porque no podemos hacer ninguna analogía de aquí en la cotidianidad, porque realmente son casos que van más allá, son casos que afectan a miles de personas y que hoy en día tenemos la oportunidad de hablar de ellos, pero sí desde una manera con respeto y sobre todo quizá un poco con indignación, pero siempre manteniendo esta postura, porque realmente son cuestiones que en algún momento pueden afectarnos a nosotros mismos y como lo mencionaba, socialmente no solamente está la cuestión de conocer la verdad, sino que no se vuelva a repetir. Y pues está el dicho de que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, y es totalmente cierto. En esta cuestión debemos de mantener que sí son casos que tristemente han tenido que suceder para que haya un precedente y poder actuar de esta forma. Y de hecho, la intervención en este caso de qué precedentes muestran que realmente ha habido un avance en esta cuestión, pues gracias a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues vemos todas estas cuestiones que han mencionado, pero que también no solamente se encargan como de mecanismos o comisiones a nivel internacional, sino que ciertos grupos de personas que han sido vulneradas de estos derechos, que también están pues al final del día los familiares queriendo conocer la verdad, pues buscan esa verdad por más difícil que sea. De hecho, tenemos el ejemplo del grupo interdisciplinario de expertos independientes que desmanteló la versión oficial de lo que sucede en estas cuestiones, sobre todo en el caso de Ayotzinapa, que es un caso que pues todo el mundo conoce, pero que realmente sí hay que tocarlo desde una manera jurídica, puesto que hablar de diversas formas, de diversas perspectivas, pues puede que se dé una interpretación negativa. Al final del día es momento de decir que estas cuestiones no son solo de un error, sino de un problema sistemático y que realmente debemos de hacer un cambio, y que gracias a estos grupos y estas comisiones han logrado ver avances más allá, y quizás sí es de manera limitada, puesto que no cuentan con todos los recursos y sobre todo pues por el miedo que también puede existir, pero sí hay que conocer de manera diligente y sobre todo entender que este derecho a la verdad pues no se basa nada más en algo tan pequeño como tenerlo aquí en la vida cotidiana, sino que sí es muy fundamental y va mucho más allá a nivel internacional. Y pues es por esto que sí existe una responsabilidad internacional de los estados, y que por eso existen este tipo de cortes, para que se dé a entender que estas cosas no pueden suceder en cualquier momento. Y aún así el doctor ha mencionado cuántos casos tenemos hoy en día y que realmente no hay como una solución más allá. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara en determinar estas ideas, pero sobre todo invocar que los estados realmente ejerzan estas medidas, que tienen la obligación de hacerlo, para que las víctimas, tanto directas como indirectas, pues realmente sean, pues de alguna forma se pueda resarcir el daño que han sufrido. Y es por eso mismo que a manera de conclusión debemos de tener en cuenta que el derecho a la verdad es algo más allá, es fundamental, y sobre todo que de manera internacional
sí hay una obligación de los estados y sobre todo de permitir que las personas que han sido vulneradas de sus derechos tengan esta oportunidad y esta apertura para acceder a esta verdad, a esta información y para que no se vuelva a repetir y no quede más marcado en nuestra historia, y sobre todo en la historia mexicana. Gracias, Celia. De los casos rápidamente, en un minutito, aparte del de Ayotzinapa, ¿qué otro de los casos que han estudiado te impactó más? Wow, realmente es muy difícil seleccionarlos, puesto que cada uno tiene unos cuestionamientos que Correcto. dices que impactan al final del día. Y como ya bien lo habían mencionado, pues con mucho respeto tenerlo en cuenta, está el campo algodonero, está el caso de Radilla Pacheco, está el caso de Atenco, y estos casos pues son importantes, pero para el estudio hoy en día, sobre todo de qué maneras no pueden volver a repetirse, sobre todo de cómo el Estado pues sí es como un mediador que existe aquí, pero también de qué manera ha intervenido en ciertas cuestiones que pues tampoco es muy fácil de probar por nosotros mismos, pero que sí influyen en la cuestión y en la determinación de estos casos, que al final del día lo importante es de que si ya pasaron, que haya por lo menos una reparación de los daños y que se equipare al daño que ha causado. Entonces sí es importante, y de hecho darles como la invitación a que lean más allá sobre estos casos, porque hay muchísimos, y pues no solamente en nuestro país, estamos hablando de los casos que están en México, pero que también que suceden alrededor del mundo, y pues darles esta oportunidad de leerlo y ver de qué manera nosotros podemos intervenir quizá en estas comisiones y estos grupos de los que hablaba, pero también conocer más allá de qué cosas no podemos volver a dejar pasar. Perfecto, gracias, Celia. Y con esta información llegaremos al final de este programa que es Comunidad Daxi. Agradecemos a la Dirección General de Comunicación Social de la UJAT, a sus directivos y técnicos por hacer posible esta transmisión simultánea por radio, televisión y redes sociales. Nos vemos todos los lunes en punto de las 17 horas a través de los canales oficiales de la UJAT. Nos vemos en una próxima emisión, y aprovecho para agradecer al doctor Jesús Puerto de Dios, al maestro Alfonso Calcano Sánchez y por supuesto a la estudiante Celia Guadalupe Loera Maldonado. Muchas gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima emisión. Esto es Comunidad Daxi.